la palabra que yo quiero compartirte a ti es esperando la promesa. Es esperando la promesa. Y cuando digo la palabra esperando, ¿a algunos nos gusta la palabra esperar? Por naturaleza a nadie nos gusta esperar. Todo nos gusta instantáneo. El servicio rápido, el servicio instantáneo. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Hay alguna vez en tu vida que tú has tenido que esperar a alguien? Si has tenido eso, levanta la mano. Si has tenido que esperar a alguien en tu vida. Todos. ¿Ok? Entonces, todos hemos tenido que esperar. Y no, como te digo, ¿nos gusta esperar? No. Y cuando estamos esperando, salen muchas reacciones. Ahora hace poquito, hace unas 2, 3 semanas, en varios estados de aquí Estados Unidos, hubo un problema del petróleo y faltó gasolina. Y estaban mostrando en todos en los diferentes canales de televisión acerca de un incidente en una de las Carolinas de que una mujer, o sea, estaba esperando y se enojó tanto con otra persona que también estaba esperando, que se salió de su carro y luego fue y le escupió a la persona, a una persona. Y esta persona se enojó tanto que también se bajó de su carro y le fue a escupir también a esa mujer. Y total, se estaban escupiendo. Y luego, pues como no bastó eso, se empezaron a pegar públicamente. ¿Por qué? Porque en la espera salen todas las cosas. Sale nuestro temperamento, sale nuestra desesperación. Porque no nos gusta esperar. Y ese es un ejemplo. Ponte a pensar, en los momentos que tú has tenido problemas y dificultades, es porque estás esperando algo. Y cuando estás esperando algo y no viene, eso es algo muy bueno. No, a veces nos desesperamos. Sale nuestro carácter, salen muchas cosas. ¿Por qué? Porque esperamos y en esa esperanza hay veces que en esa tardanza ya nos resistimos y nos enojamos y hacemos muchas cosas. Yo te quiero decir esto. Cuando decimos esperamos es porque estamos deseando, esperando algo. Hay una esperanza. Algo que en muchas personas, y se puede decir en que la mayoría de las personas que se quitan la vida, que mueren por suicidio, tienen una cosa en común: que pierden la esperanza. Y cuando no hay esperanza, no hay motivo para vivir. Y es por eso que una persona que se quiere suicidar o que se está suicidando, no tiene esperanza, ya no espera nada. Te voy a decir algo. El día de hoy cada uno de nosotros estamos aquí. Y cada uno de nosotros tiene esperanza. Esperamos cosas. Algunos esperan un mejor trabajo, otros esperan, aquí veo varias jóvenes, algunas esperan cuándo será el día para que me case, gloria al Señor. Y están esperando muchas cosas muy bonitas y que esas cosas que se espera, un mejor trabajo, yo espero ya salir de esa enfermedad, yo espero ya salir de deudas. Estamos esperando algo. Entonces, pero no nos gusta la espera y reaccionamos mal. Entonces, ¿la espera es importante? Sí. ¿Es necesaria? Sí. Por eso, cuando el día de hoy te estoy hablando, la esperanza de la promesa. ¿Cuál promesa? Dios nos prometió que Él iba a derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y cuando fuera derramado el Espíritu Santo, recibiríamos poder de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo que el Señor dice, la esperanza más importante,
te puedo decir, cada una de las esperanzas o de los deseos que tenemos se cumple en la esperanza principal, la esperanza de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que tú y yo necesitamos que se mueva con poder sobre cada uno de nosotros. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Te voy a decir algo que creo sin lugar a dudas, que los tiempos ya viene el Señor. Ya viene su segunda venida, pero no va a venir sin primero haya una grande cosecha. Que muchas personas que han caminado lejos sean acercadas para el Señor. Pero esa gran cosecha no va a suceder hasta que también el pueblo de Dios se levante recibiendo la promesa del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para hacer cosas maravillosas, para hacer cosas espectaculares y relevantes para la gloria del Señor, para hacer señales y milagros y prodigios a una nación, a un mundo incrédulo, un mundo que se cree tan sofisticado, un mundo que se cree que todo lo sabe con su ciencia, con su conocimiento, pero hay alguien más grande, nuestro Dios, y ese Dios tiene misericordia sobre toda la humanidad. Pero el Señor ha designado a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, para que entonces ahora ya no aprendamos a no vivir para nosotros mismos, sino aprendamos a vivir para el Señor, y sirviendo al Señor vamos a ser de un efecto precioso a toda la humanidad y a las personas que están alrededor de nosotros. Y de veras, gracias a Dios, que Dios quiere hacer algo importantísimo, esperando la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Mira en Lucas 24:49, en la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma. Dice: ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Dice, el Padre te prometió a ti. Y el Padre me ha prometido que el Espíritu Santo. Pero lo primero que tengo que hacer es quedarme. ¿En dónde? En el lugar que Dios me ha puesto, para que ahí yo reciba esa unción sobrenatural del Espíritu Santo. Le dice, quédate ahí en Jerusalén. Y luego también en Hechos 1:4, en la Reina Valera 60, gracias. Dice, y estando juntos les mandó. Escucha, aquí Jesús no le está dando una sugerencia a sus discípulos, les está mandando. Y les dice, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Él les dijo, espera, espera. Tienes que esperar a que venga el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo venga y revolucione tu vida. Te voy a decir, lo que va a hacer un impacto a la sociedad no es nuestras palabras bonitas. No es el poder de Dios actuando sobre nosotros. Es que el día de hoy no podemos, se puede decir, con tantas cosas que se ven en la televisión, en las películas, efectos especiales. Muchas veces no es que podamos competir con el mundo, con todo eso. Pero cuando vemos el poder sobrenatural actuando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, bendiciendo, salvando, sanando, viendo el poder de Dios actuar, eso cambia. Y aún el incrédulo cree en el nombre del Señor por todo ese mover del Espíritu, porque viene esa promesa. Pero le dice, espera esta promesa. Y el día de hoy, te estoy hablando, hay que esperar esa promesa del Espíritu Santo, que en esa promesa también se van a cumplir las promesas también que Dios te ha hablado en forma personal, como persona, como pareja, como matrimonio, como familia. Dios, cada cosa que te ha prometido, Él lo va a cumplir, pero tenemos que pasar por el proceso de la espera. Aquí el Señor les dijo, espera. El Señor nos dice, espera. Y quiero hacerte 3 cosas que acerca de la espera te quiero hablar. Número 1,
¿Dónde esperaron la promesa? Algunos, como ya han leído las escrituras, pueden decir, bueno, la esperaron porque la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que estaban en un aposento alto. Sí, estaban en un aposento alto, pero no era completo. Sí, ahí estuvieron, pero quiero que, acuérdate, Jesús estuvo 40 días con los discípulos y a los 40 días Él se va y les dice, quédense y esperen. Ahora, ¿cuánto tenían que esperar? Ellos no sabían, un día, una semana, 10 días, un mes, un año. Ellos no sabían cuánto. El Señor no les dijo la fecha, nada más dijo, quédense y esperen. Muy bien, pero ¿dónde esperaron? ¿Qué hicieron? ¿Se fueron a sus trabajos? No, aquí dice, y quiero que vayas conmigo, en Hechos capítulo 1, versos 12 y 13, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Yo, gracias a Dios, he estado dos oportunidades en Israel y he estado en el Monte de los Olivos. Y desde el Monte de los Olivos se ve, está en un monte y se ve donde va bajando el monte y donde baja están los muros de Jerusalén. Y aquí dice que estaban como aún, si lo pueden poner otra vez en el verso 12, dice que regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Era como 1 kilómetro de distancia. Llegaron a Jerusalén y dice, verso 13, ahora sí, y cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Entonces se hospedaron, donde se hospedaban había una planta alta y ahí era donde se quedaron y donde esperaron. Y empieza a nombrar las personas que estaban, pero de los discípulos. Y en Hechos 2:46 dice esto. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está hablando de la iglesia primitiva, ya el Espíritu Santo desciende, comienza la iglesia, pero dice perseverando. O sea que ya lo estaban haciendo. Entonces no significa, ¿y qué hacían? ¿En qué perseveraban? Que ellos se reunían en el templo y en las casas. Aquí vemos que se reunieron en un aposento alto. Estaban en su casa y en el templo. Entonces estaba diciendo, ¿dónde debemos de esperar? En el templo y en nuestras casas. Y luego también Hechos 5:42 dice esto. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Entonces, templo y casa. ¿Dónde se esperaba? En el templo y en la casa. Y en Lucas 24:52 y 53 dice, entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Se pasaban el tiempo adorando al Señor, pero también algo que sucedía era esto, que se pasaban adorando en la presencia de Dios, en el templo, pero también en las casas. Y una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el principal mandamiento, el mejor mandamiento? Y todos sabemos la contestación de Jesús. Jesús dijo, pues lo que dice la palabra, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice, primero es amar a Dios y segundo es amar a tu prójimo. Y te quiero mencionar, amar a Dios es estar en la presencia de Dios, es entregarte a Dios. Por eso dice aquí de que donde estaban esperando o donde se reunían en el templo.
En el templo venimos, estamos, Dios se mueve en medio de nosotros, podemos estar en esa presencia de Dios. De veras, yo en la alabanza y en la adoración, aunque tengas el corazón duro, muchas veces que se derrite tu corazón en la presencia del Señor. El Señor empieza a hablar, tocarte, inspira, te levanta a cada uno de nosotros, donde nos hace de que nos enamoremos del Señor. Pero en la presencia de Dios, en el templo, Dios hace esas cosas. Pero no tan solo en el templo, sino el Señor dice aquí que también se reunían en las casas, porque en las casas tenemos relación con nuestra familia, tenemos relación con otras personas. Entonces, cuando lo que Dios nos está diciendo aquí es de que cómo Dios opera para que Dios conteste una petición, una promesa que el Señor tiene para tu vida. La plataforma que tiene que haber es de que tenemos que seguir buscando a Dios y tenemos que tener esa relación personal con Dios en el templo, pero también en las casas y con la gente. Por eso una de las cosas que ha afectado en una forma tremenda este año de la pandemia es el distanciamiento social, el que se ha tratado de desconectarnos. Y es importantísimo estar conectados, de que cada uno de nosotros no podemos vivir la vida ni separados de Dios, ni separados el uno del otro. Nos necesitamos. No hay crecimiento espiritual si no te estamos principalmente buscando a Dios y teniendo esa unión unos con otros. Nos necesitamos. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, para esperar la promesa del Padre, tienes que tener, en otras palabras, relación con Dios y relación con otras personas. Wow. Tenemos que estar en el templo y tenemos que estar también en casas. Porque si nada más, te voy a decir algo, si tú dices nada más en el templo y en las casas no, tu vida eres una vida religiosa, porque la mayor parte del tiempo la pasamos en nuestras casas, no en el templo. Entonces, por eso, a la palabra de Dios, no, Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, pero también quiere que tengamos una relación unos con otros para de esa forma podernos levantar. Y esa es la plataforma que Dios utiliza para que Él derrame de su espíritu sobre cada uno de nosotros y el Señor conteste nuestras peticiones. Entonces, número uno, ¿dónde esperaron la promesa? Esperaron la promesa en el templo y en las casas, que en otras palabras era teniendo una relación con Dios y teniendo una relación unos con otros. Amén. Esa es la forma en donde esperaron. Entonces, aquellos que dicen, estoy esperando, pero no tengo una relación con Dios. ¿Y cómo tengo esa relación con Dios? A través de la oración principalmente, donde tengo esa comunicación con Él. Pero si yo no me comunico con Dios y estoy renegando porque nada me ha ido bien, nosotros no estamos esperando a Dios porque hemos perdido la esperanza, porque el orar significa estoy esperando en ti, mi fe la tengo en ti. Entonces tenemos que hacer esto. ¿Dónde esperaron la promesa? En el templo y en las casas, con Dios y con otras personas nuestra relación. La segunda pregunta es, ¿cómo esperaron la promesa? Primero, ¿dónde? Muy bien, ¿cómo? ¿Cómo se espera una promesa? Muy bien, por fe, tiene que haber fe, definitivamente. Pero quiero que veas aquí cómo la esperaron. Dice en Hechos 1:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Aquí dice, en ese aposento alto, en ese segundo piso, ¿qué estaban haciendo? Estaban constantemente unidos en oración. Entonces,
¿Qué debe de pasar en nuestras vidas? ¿Cómo debemos de esperar? Pidiendo. Ahorita te preguntaba cuántos hemos tenido que esperar a alguien. Esposos, ¿alguna vez has tenido que esperar a tu esposa? Ups. Y no se hagan. Y esposas, ¿cuántas veces esperas a tu esposo? También. Ahora quiero hacerte esta otra pregunta. ¿Alguna vez has tenido que esperar a Dios? ¿Cuántos alguna vez han tenido que esperar a Dios? ¿Y cuántos alguna vez han dicho, te estás tardando mucho? ¿O no vemos la respuesta de Dios? Así es. Pero quiero decirte algo. El Señor nunca está tarde. Nunca está tarde. Aunque a nosotros se nos parezca tarde. Aunque a nosotros se nos parezca que el Señor no está contestando. Pero el Señor nunca llega tarde. ¿Te acuerdas las hermanas de Lázaro? Ellos creían que Jesús se había tardado y había muerto Lázaro. Y Jesús no se tardó porque Él estaba esperando que esto sucediera. Para que cuando Él llegara y ya después de muerto, Él pudiera decir, quiten la piedra. Y luego dijo estas palabras, Lázaro, sal fuera. Y algunos dicen, tuvo que decir Lázaro, porque si solamente hubiera dicho sal fuera, se hubieran levantado todos los muertos. Por eso tuvo que decir Lázaro, porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre y tiene poder. Por eso cuando dijo Lázaro, sal fuera. Pero el Señor no estaba tarde. El Señor siempre está a tiempo. Entonces, pero ¿cómo esperaron la promesa? Y aquí dice que cómo esperaron constantemente unidos en oración. Entonces, ¿cómo podemos permanecer? Si no oramos, perdemos la esperanza. Y ya no estamos ni constantemente. Es por eso que he conocido tantas personas que se acercan a Dios y por un tiempo están pidiendo, están buscando, pero no vino la respuesta que deseaban. ¿Y qué sucede? Ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque no vieron inmediatamente o se estaba tardando mucho a su forma de ver. En Hechos 4:31 dice esto. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. El precedente para que Dios conceda y traiga esas promesas de Dios hechas una realidad es que tiene que haber oración. Y mira, la oración tiene poder. Pero lo que más nos fastidia, lo que más nos aburre, lo que más es la oración. Y es el elemento más importante en nuestra comunicación y nuestra relación con Dios. Porque es la forma que nos expresamos y tenemos ese contacto con Dios. Te voy a decir, si venimos a la iglesia, oramos, cantamos aquí en la iglesia, levantamos las manos, muy bien, qué bueno, todo eso es correcto, todo eso es correcto. Puedes sentir la presencia de Dios, pero no estamos orando en forma individual. Aquí dice, en lugar donde todos estaban reunidos, tembló. Después de esta oración, ellos oraron. Cada uno de ellos ora. Cada uno de nosotros debemos de orar. Y cuando viene esa oración, el Espíritu de Dios se manifiesta. Aquí dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y tembló ese lugar. Yo he escuchado manifestaciones a través de todo el mundo que cuando se está orando ha aparecido tantas cosas. He escuchado hasta en lugares de que hay hasta polvo de oro. Y uno dice, ay, puras mentiras. Y en diferentes cosas. Que yo lo haya visto en una forma personal, no, pero he escuchado. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, Dios que lo hace, pero en su presencia suceden cosas sobrenaturales. Por eso aquí vemos
que el precedente para que Dios se mueva en nuestras vidas es la oración. Es la oración. Y tiene que haber esa oración. ¿Cómo esperaron la promesa? A través de la oración. Y luego también en Lucas 3, 21, 22 dice esto. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Y mira lo que dice. Fue bautizado y dice, mientras él oraba. ¿Quién oraba? Jesús. Y cuando Jesús oró, mira lo que dice, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron. Qué hermoso. Los cielos se abrieron y verso 22, y el Espíritu Santo, lo primero, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. Por eso cuando nosotros oramos es importantísimo porque se abren los cielos y el Espíritu Santo viene. Y fue derramado sobre él, dice, y descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado, y me das un gran gozo. Entonces todo esto sucede. ¿Cuál es la plataforma que Dios utiliza para esperar esa promesa? ¿Cómo tenemos que esperarla? Orando, buscando a Dios. Y no tengo tiempo de leer todos los versículos, pero nada más te voy a mencionar algunos versículos y nada más te voy a decir lo más relevante de este. En Hechos 7, 55 y 60 es cuando Esteban estaba lleno del Espíritu. Y el verso 59, si solamente me lo pueden poner aquí. El verso, Hechos 7, 59 dice, mientras lo apedreaban a Esteban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Él estaba orando. Él no oró, Señor, a estos que me están golpeando, tú échatelos. Disculpen la expresión. Mátalos, arrásalos completamente a estos filisteos incircuncisos y mundianos y de todo. Señor, acábatelos porque me han puesto la mano a mí. No, pero él oró. ¿Y qué estaba orando? No estaba orando por él, estaba orando por esos que le estaban apedreando. ¿Y sabes qué? Dios escuchó su oración. ¿Por qué? Porque uno de ellos era Saulo de Tarso, que después sus ropas se las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Y después, unos capítulos después, en camino a Damasco, ese Saulo de Tarso, el Señor lo toca su vida y hace algo precioso, de lo cual el día de hoy tenemos 13 de sus cartas en el Nuevo Testamento que él escribió, Saulo de Tarso, pero que Esteban oró por Saulo de Tarso. La oración tiene poder. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! Hechos 8, 14 al 17. Y pónganme el verso 15, por favor. Hechos 8, 15. Y dice, en cuanto llegaron, oraron por los nuevos creyentes. Esto es, Pedro y Juan llegaron a Samaria y oraron por los creyentes. Oraron por los nuevos creyentes que recibieran el Espíritu Santo, porque habían recibido a Cristo como Salvador, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos oraron y recibieron el Espíritu Santo. ¿Te fijas? La oración y recibir el Espíritu Santo es recibir la promesa. Por eso siempre el precedente para que Dios cumpla una promesa tiene que haber la oración y la oración constante. Hechos 9, 11, en el verso, dice, en el verso 11, el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Aleluya. En ese momento él está orando y Dios le está dando la contestación. ¿Te fijas? La promesa de Dios siempre se cumple, pero tiene que haber el precedente de la oración. Si no, no. Hechos 9, 36 al 43, pero ve conmigo Hechos 9, 40.
Hechos 9:40 dice, pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló, lloró y volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. ¿Y quién era esto? Esta persona que había muerto en esa ocasión se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Y Pedro oró, se arrodilló, oró y se levantó Tabita de entre los muertos y luego se la presenta. ¿Te fijas? Cosas imposibles suceden cuando se ora. Dios cumple su promesa. Hechos 10, en el verso 2. Hechos 10:2, hablando de Cornelio, dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Otra vez, el precedente es la oración. Es la oración. Y luego en el verso 4 dice esto, Cornelio le miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Pero Dios ha escuchado las oraciones. Por eso, qué casualidad que lo más difícil que muchas veces luchamos es para orar. Pero sin la oración es el precedente tan necesario para que la promesa de Dios se cumple, para que todo eso desencadena. Es por eso la dificultad que tenemos que, nos dormimos, nos aburre, tenemos sueño, todo nos pasa, me distraje. Pero es importantísima la oración. Hechos 2:12 y en el verso 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Qué hermoso. La iglesia oraba por Pedro. Y ¿sabes qué? El Señor y a Pedro lo tenían en la prisión y lo tenían en medio, estaba en la cárcel, en su celda, y de un lado tenía a carceleros y del otro lado tenía carceleros. Y ¿sabes qué? El Señor los saca en medio de los carceleros, en medio de todo el Señor, y llega hasta la casa y se sorprenden al verlo porque creían que era un fantasma o qué, porque se apareció Dios. Y entonces cuando él estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente. En Hechos 13, del 1 al 3, cuando en la iglesia de Antioquía, dice, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron a Saulo y a Bernabé para su primer viaje misionero. ¿De dónde salió? ¿Cómo salió? Cuando Dios les habló en oración, cuando Dios les mostró. Y ahí comenzaron los viajes misioneros de Pablo. En Hechos 16:13 dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Entonces aquí está hablando Pablo en Filipos. Y entonces se reunía donde la gente se reunía para orar. En Hechos 16:16 dice que cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, Pedro iba al lugar de oración en la ciudad de Filipos, y se les aparece una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, estaba con un demonio. Y en el verso 18 dice, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pero ¿cómo sucedió eso? Porque él estaba constantemente en oración. Hechos 16:25 dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Y luego hubo un terremoto y la cárcel y todas las puertas se abrieron.
¿Cuándo? Cuando oraron. Cuando oraron. En Hechos 20, 36 dice esto: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos, con los discípulos de Éfeso. En Hechos 21:5 dice: cuando regresamos al barco al final de esta semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad, nos acompañaron a la orilla del mar, allí nos arrodillamos y oramos. Pablo iba de camino a Roma para hacer su último viaje, donde él iba a morir. Y en el camino sucede esto, y la gente lo recibe, se arrodilla, ora juntamente con él. Hechos 27:35 dice: así que tomó un poco de pan, dio gracias, oró, dando gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Y por último, en este libro de los Hechos 28:8 dice: dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Qué hermoso. Y eso había sucedido después de un naufragio. Después que pensaban que iban a perder la vida, pero el Señor le preservó la vida y estaban ahí. Y ahora el Señor lo estaba utilizando para sanar a una de las principales personas en esa isla. Pero ¿cómo sucedió? Porque se oró. Por eso, algo que te quiero animar es de que la promesa de Dios se cumple cuando oramos. Entonces, por eso la pregunta que te hacía el día de hoy: ¿cómo esperaron la promesa? Orando. Y por último, la tercera pregunta es: ¿por qué esperaron la promesa? ¿Por qué? ¿Por qué esperaron? Te voy a decir en esto. Hay veces, ahorita les hice la pregunta: ¿alguna vez hemos esperado en Dios? ¿Sí? Y hay algunas personas que podemos decir: es que yo esperé. Y yo le pedí a Dios por mi mamá o mi papá o mi hermano o mi hermana. Y como quiera murió. Este mismo año yo estuve orando por mi hermano. Y no tan solo yo estuve orando, mucha gente, miles de personas estuvieron orando. ¿Y qué sucedió? Él ahorita ya está en la presencia del Señor. Y uno dice: entonces no funciona. No, sí funciona. Pero esperar en el Señor no es que vamos a tener la respuesta exacta como nosotros lo pensamos o lo deseamos. No, significa que en esa esperanza el Señor sí nos contesta, pero siempre mucho mejor. Mira esta porción de las palabras. Hebreos 11:1 dice esto. El Hebreos 11 se le llama el capítulo de los héroes de la fe, porque nos hace la descripción de la fe. Y entonces, Hebreos 11:1 en la Nueva Traducción Viviente dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, ¿qué sucede cuando esperamos? Está creciendo nuestra fe. Está creciendo aún en lo que no vemos. Eso es lo que se está produciendo. ¿Por qué es necesario esperar? Porque se crece la fe. Por eso. Porque crece esa fe. Porque estamos poniendo nuestra confianza. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y Romanos 8:24 dice también, y 25, y me encanta en la Nueva Traducción Viviente porque dice de esta forma: recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Y luego, si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿Qué significa si esperamos algo? Y si no esperamos ni deseamos algo, pues entonces no estamos esperándolo. Pero si lo esperamos, si lo deseamos,
entonces debemos de esperar con paciencia y se levanta nuestra fe. Por eso el día de hoy yo te estoy poniendo, sí, tenemos nuestra esperanza a que el Señor conteste sus promesas en algunas situaciones de nuestra vida, sí, pero comienza primeramente con el derramamiento de la promesa del Espíritu Santo, porque a través de esa promesa que se cumple en nuestras vidas, todas las demás promesas las vas a ver también cumplirse en tu vida. Pero primeramente tenemos que recibir esa promesa y es donde crece nuestra fe, donde ahí ponemos nuestra confianza en el Señor, donde va aumentando. Y en Lamentaciones 3:26 dice esto: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Es bueno esperar. Y cuando esperamos, Dios empieza a hacer cosas. Hay un canto que pues a muchos de nosotros nos gusta cantar y que lo hemos cantado en esta iglesia. Dice que el canto de Berrios, creo que se apellida el cantante, Berríos, Dani Berríos, y que dice: cuando no vemos a Dios obrar es porque Dios está obrando en silencio. Dios está trabajando en silencio. Y Dios está trabajando aunque no lo vemos. Por eso Dios es bueno aunque no lo entendamos. Y vemos acerca de eso, que aunque no lo entendemos, Dios está tratando. Escúchame esto, mira lo que dice la palabra, que cuando Dios le habló a Abraham que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. ¿Sabes cuántos años tuvo que esperar Abraham? 25 años. No 1, no 10 años. ¿Por qué? Porque el Señor le habló a Abraham cuando tenía 75 años de edad. ¿Y cuándo tuvo al hijo de la promesa? A los 100 años. 25 años estuvo esperando. Ahora, dentro de esos 25 años, ¿sabes qué? Esta Sara tenía 10 años menos que Abraham. Entonces Sara se desesperó y le dijo: ¿sabes qué? En medio de esos 25 años, aquí tienes a mi sierva. Mejor pues para tener descendencia. Entonces, como ellos consideraban que era de su propiedad, entonces ten un hijo con mi sierva, y que ese va a ser, ¿por qué? Porque la promesa no la veo cumplirse. ¿Y sabes qué? Todavía ese error, hasta ahorita lo vemos. Y todavía en el medio actual, porque ese es el conflicto que hay entre árabes y entre los hijos de Ismael, y judíos entre los hijos de Isaac. Pero ¿Dios se equivocó? ¿Dios se tardó? No. Dios no se tardó. Dios estaba haciendo algo y estaba levantando la fe. Y mira esto: a los 100 años el Señor le contesta. Pasan aproximadamente otros 14 años y el Señor le dice a Abraham: a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo que amas, ve y sacrifícalo en el monte Carmelo. La Biblia dice, no yo. Tú puedes ver películas y ponen que él estaba luchando y que estaba gritándole a Dios. Eso no dice la palabra. Dice: al día siguiente que Dios le habló, se levantó, tomó a su hijo y se lo llevó al monte. Aquí no fue, perdón, no fue el monte Carmelo, al monte de Sión, al monte Moriah, que es donde se construyó el templo de Salomón, al monte Moriah. Entonces ahí se lo llevó para hacer el sacrificio. ¿Pero por qué fue inmediatamente? Porque ya había esperado, ya había levantado su fe, ya había crecido su fe. Y cuando su hijo Isaac le dice: Señor, Padre, aquí tenemos la leña y el cordero. ¿Y qué le dijo Abraham a su propio hijo? Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Dios proveyó. Y Dios le dio un hijo. Pero Dios no se tardó. Dios le dio a Abraham ese hijo, a Isaac.
Y mira cómo pues, suceden las cosas. Y luego de Isaac, Rebeca también estéril. Y se tarda. Y uno dice, qué coincidencias. O sea, no, para Dios no hay coincidencias. También tienen que esperar. Pero en Rebeca pasa algo. El Señor manda, Abraham manda a su siervo, a Eliezer, a la casa de su padre, a buscarle esposa. Y dice la Biblia que Eliezer ora a Dios y le pide, Señor, dame gracia y favor y que pueda encontrar a la muchacha. Qué casualidad que el siervo llega y en ese instante que llega, en ese momento va llegando Rebeca. Y en ese momento le saca agua y le da de agua a toda la caravana y todos los camellos que traía el mismo Eliezer. Qué casualidad. Escúchame esto. Si Abraham hubiera tenido a Isaac más pronto, pues quizás más pronto se hubiera casado. Entonces no hubiera estado ahí para encontrarse con Rebeca. Pero se encontró con Rebeca porque estaba en el tiempo justo. Dios cumple sus promesas. Y así como es el día de hoy, también quiero terminar con esta promesa que Dios cumplió. Yo he orado, yo tengo 3 hijas, he orado por mis 3 hijas, pidiendo al Señor que el Señor les dé el esposo con el cual ellos sirvan al Señor. Y hace tiempo escuché una historia que me llamó la atención. Y de esta historia de una familia de Ciudad Juárez y luego que vivía en El Paso. Ella es una familia y el día de hoy son pastores y son los papás de aquí de nuestro pastor Dani Díaz, de Carmen y Luis Díaz. Pero el Señor tocó las vidas de ellos y después de que el Señor tocó sus vidas, pues una pasión por servir al Señor y ellos comenzaron a venir a Cristo para las naciones. Y viniendo a Cristo para las naciones y trayendo a jóvenes para que recibieran de parte de Dios. En una de tantas ocasiones, ella, la mamá de Dani, estaba en Cristo para las naciones y estaba en el kiosco saliendo del edificio principal de Cristo para las Naciones. Hay como un kiosco y hay como banquitas. Y ella en una ocasión, ella se sentó ahí y le dijo, Señor, yo te doy gracias por mi hijo Dani, pero yo te pido, Señor, que la esposa que tú tengas para él sea una mujer que haya estado o que vaya a estar en este lugar, en el kiosco. Muy bien. Fue una oración de tantas como muchos hacemos, pero ella orando por su hijo. Pasaron años y después mi hija Becky estamos en Carrollton, Texas, y nuestro equipo de jóvenes está yendo a diferentes iglesias de toda la red de iglesias a ministrar en la alabanza, en predicación, y mi hija toca el piano. Entonces van a un lugar, a este lugar es la ciudad de Beaumont, Texas, o cerca de Puerto Arturo, como 1 hora de Houston. Y llega ahí y pues están ahí tocando. Y una de las personas que está ahí es el pastor Dani como director de alabanza, como director de los jóvenes, y está ahí. Y ve a Becky, le echó el ojo. Se echaron el ojo el uno al otro. Se echaron el ojo el uno al otro. Entonces, y después de eso pasa, se hacen novios y creo que antes de casarse, no sé por qué, se estaba viendo fotos. Y se estaba viendo fotos que yo estuve en Cristo para las Naciones, junto con toda mi familia. Y mi hija Becky había estado en Cristo para las Naciones desde la edad de los 6 meses de edad.
como una bebita, como una niña, ella estaba jugando, corriendo en ese kiosco. Pasaron más de 20 años y esa niña que estaba corriendo, escuchando la oración de su madre, esa es una promesa que después, ahora, están casados con esa niña y ese joven, pero comenzó con la oración de personas que oraron por ella, por ellos. Dale un aplauso de gratitud al Señor. ¡Wow! Ni un momento antes, ni un momento después. Señor, no es tarde. Pero la promesa de Dios se cumple cuando uno ora. Y uno espera orando. Y cuando eso hace, el Señor contesta. Y viene esa promesa y se hace realidad. Por eso el día de hoy, yo te quiero animar de que este día es tan significativo. Dios no te ha llamado para nada más para sobrevivir. Dios te ha llamado para ser hijo, hija de Dios y tener vidas sobresalientes. ¿Por qué lo digo? La Biblia dice que Dios nos pone como la luz. Y la luz se tiene que poner en un lugar que resplandezca, un lugar de importancia, un lugar para hacer un efecto. Dios nos ha llamado a hacer eso, pero de ninguna manera podemos hacer eso sin esa venida, sin ese derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero para que eso suceda, tiene que haber ese tiempo de espera que le estamos pidiendo. El día de hoy, por eso me encantó que todos los cantos que el día de hoy cantamos era ven Espíritu, ven, ven. No sé si en tu vida le has pedido que venga el Espíritu Santo. Y a lo mejor tú le dices, sí lo he pedido, pero todavía no sé. Si todavía no sabes, es que no has sido lleno del Espíritu Santo. Porque cuando uno es lleno, empieza a fluir el Espíritu Santo y cosas maravillosas suceden. Y cada vez más nos lleva a orar. Ponte de pie, por favor.